son las 11 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Capital 21. Estas son las noticias más relevantes de la capital del país hasta el momento. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina, Tania Müller, informó que los verificentros de la ciudad abrirán los domingos en un horario de 7 a 9 de la noche. Esta medida se mantendrá hasta el mes de diciembre y adelantó que trabajarán en una plataforma centralizada a fin de otorgar citas para acudir a verificar e hizo un llamado a la población a no dejar para el último este trámite. Y durante la Fórmula 1 que se celebrará del 28 al 30 de octubre de este mes, más de 200 autobuses de servicio especial circularán con horarios de 7 de la mañana a 12 horas y de 4 de la tarde a 8 de la noche con un costo de 20 pesos por viaje, informó el gobierno de la ciudad. Además, se tienen programadas rutas de transporte especial hacia el Autódromo Hermanos Rodríguez y viceversa, ya que este último no contará con estacionamiento. Para mayor información, usted puede llamar a los teléfonos 5658 1111, 57 64 84 99 o bien puede ingresar a la página de internet www.formula.cdmx.gov.mx y a la cuenta de Twitter @formulacdmx. Y en tanto, déjeme decirle que la Procuraduría Capitalina activó la alerta Amber, esto para localizar al menor José de Jesús Tlaxcatela Cruz, de 12 años, quien desapareció el pasado 13 de agosto en la delegación Gustavo Amadero. Si posee información, puede comunicarse a los teléfonos 53 45 50 67, 53 45 50 84 y 53 45 50 82. La Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Semur evolucionó a huracán categoría 1 y se localiza a 720 kilómetros al suroeste de Manzanillo. Pide a la población extremar precauciones y atender las recomendaciones. Y de acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos en la Ciudad de México es de 39 puntos, es buena, se registran 39 puntos. Esto en la delegación Venustiano Carranza. Mientras tanto, el dólar se vende este lunes en 18 pesos con 61 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 11 centavos. Hasta aquí el corte informativo, pero como todos los días antes de ir al reporte vial, lo invito a que también nos escuche a través de frecuencias CDMX en el portal www.capital21.df.gov.mx/radio. Y también recuerde que queremos conocer todos sus comentarios y sugerencias y son muy bienvenidos a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Y le recuerdo, son @capital-21, @noticias-21. Que tenga usted un excelente día.